Listo. Buen día para todos. El día de hoy les hablaremos un poco sobre el segundo capítulo denominado Los orígenes, las dinámicas y el crecimiento del conflicto armado, inmerso en el documento Basta Ya del Centro Nacional de Memoria Histórica, en donde se hace síntesis de la evolución del conflicto armado, así como los resultados parciales y ambiguos de los procesos de paz y las reformas democráticas. El reconocimiento del carácter cambiante del conflicto armado, de sus protagonistas y de sus contextos. Dentro de este capítulo se encuentran 4 periodos de importancia. El primero va de 1958 a 1982, el segundo de 1982 a 1996, el tercer periodo de 1996 a 2005 y por último un cuarto periodo de 2005 a 2012. Seguidamente vamos a hablarles un poco sobre cada periodo. Periodo de la violencia, 1958 a 1982. Durante el siglo XIX y buena parte del siglo XX, los partidos políticos tradicionales recurrieron a la violencia para dirimir las disputas por el poder y en particular para lograr el dominio del aparato estatal, a tal punto que este accionar puede considerarse como una constante histórica de varias décadas. Las acciones violentas entre los partidos tradicionales, que son el liberal y el conservador, dieron origen al denominado periodo de la violencia que se dio de 1946 a 1958. Aunque la violencia liberal conservadora fue promovida por la dirigencia de ambos partidos, el enfrentamiento político se vio especialmente atizado por el sectarismo manifestado por el dirigente conservador Laureano Gómez, porque este era un antiliberalista. Este estuvo en la presidencia de 1950 a 1953. A partir de entonces, el conflicto político se tradujo en una abierta confrontación armada. Como sello distintivo de la década de los 50, 1950, la violencia se libró entre los ciudadanos adscritos a ambas colectividades políticas mediante el ataque a los militantes del partido contrario o a sus territorios de influencia. La confrontación política bipartidista se radicalizó y se degradó a tal punto que las agrupaciones armadas cometieron masacres, actos violentos con sevicia, crímenes sexuales, despojo de bienes y entre otros hechos violentos, los cuales se traducían a castigos al adversario, sucesos que aún viven en la memoria de la población colombiana. Uno de los documentos que mejor ilustra los estragos de la violencia bipartidista es el informe de la Secretaría de Agricultura del Tolima de 1959. Allí se cuantifican las víctimas y las pérdidas materiales y se describen las modalidades del despojo de tierras entre 1949 y 1957. Cuando la degradación de la violencia y el sectarismo del gobierno conservador de Laureano Gómez habían propagado el caos, las élites partidistas más moderadas optaron por una transición política que permitiera poner fin a la violencia en 1953 con el golpe de opinión. Este permitió el ascenso del general Gustavo Rojas Pinillas a la presidencia de la República de 1953 a 1957. El gobierno militar de Rojas Pinilla ofreció un perdón de penas a las guerrillas liberales y a las autodefensas campesinas con el fin de pacificar el país y poner fin a la violencia bipartidista. Las autodefensas campesinas, ellas no se acogieron, con excepción de las autodefensas campesinas del Sumapaz y el oriente del Tolima, lo que dio lugar al despliegue de operaciones militares contra los núcleos de autodefensas campesinas que precipitaron su transformación en guerrillas revolucionarias por parte del gobierno militar. Bueno, la creación del Frente Nacional de 1958 a 1974 tenía como objetivo la modernización duradera de la administración pública. Efectivamente, esta puso fin a las disputas partidistas
A pesar de este significante logro y las mejoras a nivel macroeconómico, comienza la contienda armada entre la fuerza pública y la guerrilla. El fin de la violencia interpartidista se produce en tres fases. La primera comienza con la amnistía del general Rojas Pinilla en 1953 y la desmovilización de la guerrilla del Llano. La segunda, con el Frente Nacional pactado en 1957, que establece la paridad y alternancia en los partidos políticos, con lo que se desmovilizan las restantes guerrillas liberales y las bandas conservadoras de los pájaros. Finalmente, sobrevienen unos años de violencia social y descomposición hacia el bandolerismo que se prolonga hasta el gobierno de Valencia en 1966. Las FARC surgen como una unión entre las guerrillas campesinas que no pudieron ser desmanteladas por el Frente Nacional y los remanentes del Partido Comunista que no tuvieron lugar en el escenario político del país. En el momento en que estalla la violencia, estos movimientos campesinos crearon grupos armados que se movían entre el liberalismo y el comunismo bajo el concepto de guerrillas móviles y de defensa territorial. Ya en 1955, con el ataque del ejército a Villarrica, Tolima, se produce el desplazamiento hacia Marquetalia, Río Chiquito y El Pato, donde nacen las repúblicas independientes influenciadas por el Partido Comunista. Posteriormente viene la ocupación de Marquetalia en 1964 y se crea el Bloque Sur, que en 1966 rebautizó como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. Es así como el grupo armado surge en la periferia y el Partido Comunista es excluido del sistema político colombiano. Después de apoyar la revolución en marcha y los movimientos campesinos y sindical de 1930 a 1940, este partido fue reprimido durante la violencia y convertido en una opción ilegal. El Frente Nacional prohíbe la participación electoral de terceras fuerzas, lo que ocasiona que muchos integrantes del Partido Comunista ingresen a las filas de las FARC. El surgimiento del ELN, surge como un grupo con marcada ideológica revolucionaria fundada en un análisis social. En 1964, inspirados por la Revolución Cubana y las ideas del Che Guevara, un grupo de activistas pertenecientes al Partido Comunista y a la izquierda liberal fundan un grupo cuyo epicentro es Santander. El Ejército Popular de Liberación, EPL, otro de los actores del momento, surge en 1967, que es la desmovilización en 1991. Bueno, ahorita vamos a hablar del periodo de la violencia desde 1974 a 1991. Durante el periodo presidencial de Julio César Turbay Alaya se crea el Estatuto de Seguridad y con ello una política de represión que buscaba ampliar el campo de acción de las Fuerzas Armadas. El eje fundamental de las operaciones eran los conceptos de lucha contra la antiguerrilla y la represión de la penetración cubana soviética. El movimiento 19 de abril, más conocido como el M-19, surge en 1974 como consecuencia de un supuesto fraude electoral. Algunos exmilitantes de las FARC y de la NAPO conforman este grupo, realizaron varios golpes importantes durante la administración de Turbay, como el robo de las armas del Cantón Norte, la toma de la Embajada de la República Dominicana y la toma del Palacio de Justicia en 1985. El M-19, que llegó a tener 15 puntos de favorabilidad en las encuestas, tiene sus orígenes en carácter más urbano que el ELN. Ese grupo se enfocó a la realización de golpes de opinión más que actividades militares. Este proyecto no tuvo éxito por los golpes militares del ejército por sus conflictos con el cártel de Medellín. Este cartel dual del paramilitarismo y enemigo del Frente del Estado, amigo en la lucha contra insurgente y enemigo en la lucha contra el narcotráfico, entrañó una paradoja que se volvió inviable cuando se acentuó el narcoterrorismo. Entre finales de los 80 y comienzos de los 90 se desencadenó una crisis interna dentro del paramilitarismo del Magdalena Medio.
Su líder más importante, Henry Pérez, fue asesinado el 20 de julio de 1991 por hombres de Pablo Escobar, quienes le cobraron su traición por haberse unido al esfuerzo conjunto de fuerzas legales e ilegales para acabar con Escobar, quien sucedió al jefe paramilitar, un oficial retirado del ejército, Luis Meneses, más conocido como Ariel Otero. Acordó con el gobierno de César Gaviria en 1990 y 1994, que fue su periodo, la desmovilización del puñado de combatientes en esta región que le seguían siendo leales, y poco después, en 1992, también fue asesinado, al parecer por hombres de Escobar, y porque sus dirigentes percibían que contaban con el apoyo ciudadano siempre y cuando no utilizaran los métodos violentos. Esto hace que se desmovilicen en 1991. Durante la década de los 80, las FARC establecen como uno de sus principales objetivos la conquista de las ciudades más grandes. Al tener sus principales puntos en zonas de colonización, comienzan a tener una estrecha colaboración de los grupos narcotraficantes bajo la tregua de la administración de Betancur. Las FARC comienzan un proceso de consolidación en las regiones y buscan acercarse a las ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, las más principales de Colombia. El bloque oriental se encarga del manejo del negocio de la coca a cambio del impuesto a cultivadores y compradores. En 1982, las FARC y el ELN fortalecen su presencia en zonas de explotación petrolera como Fusiana y Caño Limón, en Arauca y en Casanare. A diferencia de las FARC, el ELN no pacta ninguna tregua con la consolidada eh, con la administración de Betancur, y en esta década consolidada su presencia en las zonas de la costa atlántica y el nororiente del país. Con el acuerdo de paz, el M-19 cobró favorabilidad ante la opinión pública. Se erigió como un símbolo de transición que reclamaba al país y se posicionó como una tercera fuerza política al crear una coalición con pequeñas organizaciones de izquierda de origen cívico o bipartidista. Como resultado de ello, la Alianza Democrática M-19, como se llamó el mayor número de escaños para la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, superado solo por la agresión de escaños de las distintas facciones del Partido Liberal. Esta tendencia política se prolongó en los resultados de las elecciones presidenciales de 1990, en las que el nuevo partido demostró ser la fuerza política alternativa con mayor votación en la historia y la primera en superar una elección al candidato oficialista del Partido Conservador al alcanzar más de 700.000 votos. Esta expansión militar guerrillera lleva al surgimiento de grupos de autodefensas como ejércitos de carácter privado para narcotraficantes y la industria de las esmeraldas. Su objetivo principal era limpiar de guerrilleros los terroristas de Magdalena Medio, Córdoba, Urabá y Orinoquía. Así nacen las Autodefensas Unidas de Colombia, más conocidas como la AUC, la sigla AUC. Las élites locales que buscaban apropiarse de terrenos fértiles y baratos apoyaban a estos grupos con objeto de expulsar campesinos y colonos de sus propiedades. Este incrementó el conflicto y la problemática de la concentración del suelo, originando la migración campesina a las grandes ciudades y por ende la conformación de cinturones de pobreza. Otro momento que marcó la historia de este periodo fue la séptima papeleta, promovida por los estudiantes y muchos otros sectores en las elecciones legislativas y regionales de marzo de 1990. Fue la síntesis de estos procesos de movilización democrática y por la paz, y la base de una insubordinación ciudadana contra la violencia y a favor de la democracia. El gobierno de Barco supo interpretar el momento y propició mediante decreto de estado de sitio el voto por la convocatoria a una asamblea constitucional simultánea a las elecciones presidenciales de mayo de 1990. De esa manera se abrieron paso los acuerdos políticos que llevaron en la administración de César Gaviria a las elecciones de la constituyente en diciembre de 1990, ya su funcionamiento entre enero y julio de 1991. La nueva Constitución Política de Colombia, proclamada el 4 de julio de 1991, fue acogida por el país desarmado en forma esperanzadora. Se trataba de un pacto de la paz y de una carta sociedad fundada en la convivencia pacífica, el Estado social de derecho, el fortalecimiento de la democracia participativa y las garantías políticas y la vigencia de los derechos humanos en una sociedad reconocida como diversa, pluriétnica y pluricultural.
Ahora vamos a hablar del periodo de violencia desde 1991 y 2005. La nueva Constitución Política de Colombia, proclamada el 4 de julio de 1991, fue acogida por el país desarmado en forma esperanzadora. Se trataba de un pacto de paz y de una carta de navegación para transitar hacia la construcción de una sociedad fundada en la convivencia pacífica, el Estado social de derecho, el fortalecimiento de la democracia participativa, las garantías políticas y la vigencia de los derechos humanos en una sociedad reconocida como diversa, pluriétnica y pluricultural. Asimismo, se promovió el empoderamiento ciudadano con distintos mecanismos de participación, desde el reconocimiento de los derechos individuales y sociales hasta la institucionalización de mecanismos que garantizaban los derechos, las libertades y el orden constitucional. Pero sin duda el hecho político y simbólico más relevante de la subordinación de las fuerzas militares al gobierno nacional fue el nombramiento de un civil como ministro de Defensa, luego de que los militares hubiesen ocupado ese cargo, interrumpiendo por más de medio siglo. A ese nombramiento Gaviria le añadió un mensaje político, pues Rafael Prado venía de ser consejero de paz del gobierno de Barco, del cual propio Gaviria había sido ministro de gobierno. Este nombramiento reforzó una conducción civil de la confrontación dentro de la política de guerra integral en la segunda mitad de su gobierno. Otro de los factores que incidió en la distinción de este periodo fue la expectativa de la paz contra las guerrillas que habían quedado por fuera de la Asamblea Constituyente. Así, el gobierno de Gaviria tuvo diálogos en Caracas, Venezuela, con el ELN, las FARC y las disidencias del EPL entre 1991 y 1992. Posturas rígidas de uno y otro impidieron el entendimiento entre las partes y el logro de un acuerdo. Era difícil ofrecer algo más que la nueva Constitución de 1991 a los que seguían en armas. La entrega de Pablo Escobar auspiciaba un final no convulsionando el proceso, pero su fuga de la cárcel en la cátedra el 21 de julio de 1992 y la consiguiente persecución implacable por parte del Estado y de los Pepes pusieron en escena nuevamente a los atentados terroristas. Hasta que llegó un punto final del narcoterrorismo con la caída de Escobar el 2 de diciembre de 1993, el desmantelamiento del cartel de Medellín fue sucedido por el desvertramiento del cartel de Cali entre 1994 y 1995, lo que dio a fin la era de las grandes organizaciones del negocio del narcotráfico en Colombia. En 1995 se fundaron las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, más conocidas con las siglas ACCU, y en 1997 se dieron cita en un lugar de la región de los jefes de organizaciones paramilitares de distintos puntos de la geografía nacional para conformar las Autodefensas Unidas de Colombia. Otro hecho que marcó la violencia en Colombia fue el desarrollo institucional de la nueva Carta Constitucional. Pronto tropezó con una inesperada crisis política que alteró la estabilidad que requería para aceitar su engraje y solidificar sus bases. El hecho desencadenante fue la denuncia de infiltración de dineros del narcotráfico en la campaña política del electo presidente Néstor Samper entre 1994 y 1998. Entre 1996 y el 2005, la guerra alcanzó su máxima expresión y extensión y niveles de victimización. El conflicto armado se transformó en una disputa sangre y fuego por las tierras, el territorio y el poder local. Se trata de un periodo en el que la relación de los actores armados con la población civil se transformó en un lugar de persuasión, se instalaron la intimidación y la agresión, la muerte y el destierro. Para este periodo, la violencia adquirió un carácter masivo. Las masacres se convirtieron en el signo de característico. El desplazamiento forzado escaló hasta llevar a Colombia a ser el segundo país en el mundo, después de Sudán, con mayor éxodo de personas. Los repertorios de violencia de los actores armados registraron su mayor grado de expansión en la historia del conflicto armado de Colombia. Perdón.
Por último, tenemos el periodo de la violencia desde 2005 a 2012. El fracaso de las negociaciones entre las FARC y el gobierno de Andrés Pastrana y el consiguiente clima adverso contra la solución negociada al conflicto condujeron al triunfo electoral de Álvaro Uribe en el año 2002. Posteriormente, hubo una reelección para el año del 2006. La estrategia de defensa y seguridad democrática implementaba... ¿Me cambia la positiva? Perdón. Implementada por Álvaro Uribe durante sus dos periodos presidenciales, 2002 al 2010, se concentraba en acciones jurídicas, políticas y de opinión para desatar una ofensiva militar, política y judicial contra los denominados factores de violencia que eran presentados como obstáculos que impedían el crecimiento económico y social del país. A pesar de que la ofensiva del gobierno Uribe golpeó sensiblemente a las FARC, no logró asestarles el golpe definitivo. Esas se han ido adaptando a la nueva dinámica del conflicto armado y continúan actuando en varias regiones con un importante repunte de su actividad militar entre los años del 2011 al 2012. Las negociaciones con los grupos de autodefensa se iniciaron formalmente el 2 de julio del 2004 como una fórmula para salvar la crisis, un proceso que no arrojaba resultados importantes ni avances en la agenda acordada desde junio del 2003. De hecho, el proceso de negociación enfrentaba fuertes contradicciones